Vamos a comenzar entonces. Les había comentado Lucas, y lo tienen allá a la mano, capítulo 18. Vamos a ver a partir del versículo 1. Y este tema, que es el número 61 de la serie, se llama Orando con insistencia y humildad. Orando con insistencia y humildad. Si hablamos acerca de la oración, bueno, el tema es muy grande, es muy amplio. Hay muchísimos aspectos que tienen que ver con la oración, hay muchísimas cosas que se tienen que tratar, muchísimos elementos y bueno, obviamente no lo podemos ver en una sola sesión, en una sola noche, y tampoco es el tema general en sí de hablar en esencia todo lo que es la oración, pero de estos aspectos sí, porque esta es una enseñanza que precisamente el Señor, ¿verdad?, trae algunos pues elementos esenciales que siempre debemos de considerar en la oración. Entonces aquí nos vamos a centrar en la insistencia y en la humildad, porque pareciera como que de repente la iglesia, hablando en general, ha perdido este sentido. Yo creo que con todo el asunto sobre todo en la iglesia occidental, y cuando hablamos de la iglesia occidental estamos hablando de Europa hacia acá, ¿ok? No somos persistentes. La persistencia no es precisamente uno de los valores más fuertes que tenemos. A lo mejor somos muy persistentes en algunas cosas, ¿verdad? De repente necios en algunas cosas, pero persistentes, constantes, ese es un valor que no se tiene. Y por el otro lado, pues la humildad, el hecho de que nos ubiquemos en quiénes somos y delante de quién estamos cuando vamos delante de su trono, eso nos debe de ubicar. Hoy en día se le enseña a la iglesia a reclamarle a Dios, hasta contarle a la de tres, y casi te pongo fecha para que me contestes, este es el límite, como si Dios estuviera sujeto a nosotros, como si Dios estuviera ahí nada más para contestar nuestras oraciones, y nada más lejano que eso. Muchas de las enseñanzas que hay, que circulan desafortunadamente, que la iglesia en general ha comido como dulce, ¿verdad? Es el declararlo, el reclamarlo. Y imagínese usted que su hijo o sus hijos chicos le hablan y le reclaman, ¿sí? A mí me das esto ahora, ¿verdad? ¿Lo ubican ustedes eso o no? Así como que, ¿qué te pasa, no? Digo, por lo menos por favor, ¿no? Y a ver, o sea, voy a ver si te conviene, ¿sí? En el caso del Señor, pues no es a ver si puedo. Pues nosotros sí, como padres, luego decimos, pues no sé, estás pidiendo esto, pues a ver si se puede. El Señor no, o sea, con el Señor no es a ver si puedo, porque Él lo puede todo. Pero el Señor es a ver si te conviene, a ver si está dentro de mi voluntad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Entonces, aquí este pasaje que vamos a ver nos hace ver la necesidad que tenemos de aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Conforme a la voluntad de Dios. Y esa necesidad pues no es nueva. Ustedes recordarán por allá en Mateo, ¿verdad? En algún momento yo creo que los discípulos como que reconocieron esta necesidad al punto de decirle: Señor, enséñanos a orar. Y le voy a decir algo, no porque el judío no supiera orar. De hecho, el judío oraba mucho, ora mucho. Tenían oraciones para todo, tenían oraciones prefabricadas para todos. Ustedes ven ahí, por ejemplo, en el Sermón del Monte, y alguna de las cosas que el Señor dice con respecto a los fariseos, dice, ellos aman a orar en las esquinas, se ponen ahí y ¿sí me explico?
Cuando realmente la oración es algo interno y la oración es una expresión de nuestra devoción. Ahorita voy a ahondar un poquito más. Pero tenían oraciones para todos, hermanos, a determinadas horas. Habían oraciones a lo largo de todo el día. No es de que no supieran orar en el sentido externo, ¿me explico? Habían oraciones, habían un tipo de oraciones cuando estaba nublado, habían otras oraciones cuando estaba soleado, habían oraciones cuando estaba lloviendo. Las tenían todo así, vanas repeticiones, les dice el Señor. Esas son vanas repeticiones. Y viendo todo esto, los discípulos pues así como que volteaban para un lado, veían para el otro y dijeron: enséñanos a orar, ¿sí? Por el otro lado, el apóstol Santiago nos escribe y dice: bueno, ustedes piden y piden mal, no piden como conviene, piden para gastar en sus propios deleites, piden y no reciben porque piden mal. Entonces si hay una manera de pedir bien, ¿lo notan? Si dice no reciben porque piden mal, esto quiere decir que hay que pedir bien. Y la Biblia nos enseña. Y estos son elementos, pero otra vez no son fórmulas. ¿Me explico? Simplemente hay elementos, hay principios que el Señor nos va enseñando. Siempre debemos de considerar el tema de la oración, como mencioné hace un momento, como una expresión de devoción genuina, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado, mis amados, con tener una actitud hipócrita, como lo hacían los escribas y los fariseos, porque es muy fácil disfrazar de piedad, a veces con la oración. No me voy a meter en Honduras, dijera el otro, no me voy a ir por ahí, pero les puedo contar historias de terror. Cómo aun cuando alguien va a empezar a orar, cómo hasta le cambia la voz, la pose que ponen. Sí, a lo mejor habla bien así, ¿verdad? Pero a la hora de que va a empezar a orar, oh Señor, y hasta le hacen así, y tú por acá, ay. Dice, no, o sea, es genuino, es que hablemos, es algo natural. No sé si me estoy dando a entender. Y podemos agarrar y aventarle y tirarle flores, ¿verdad? Pero es que el Señor nos ve, es que el Señor sabe nuestro corazón. El asunto es de que Dios no se apantalla con nuestras oraciones, pero la gente sí. ¿Me está oyendo? Hay quienes sí se apantallan. Dicen, no, ese hermano no, que ore, es que ese hermano, esa hermana ora rete bonito. ¿Se han oído eso? ¿Cuántos han dicho eso? Es que ora muy bonito, tiene una forma de, no, mejor que ore. O esto otro, ¿verdad? No, ora tú, porque tú estás más cerca de Dios. ¿Han escuchado eso? Entonces no inventes. A ti sí te escucha, a mí no me escucha. No, igual te escucha, pero te dice que no, porque no pides como conviene. ¿Cuál es la actitud con la que pedimos? Esa es una pregunta importante. Si bien es cierto, es importante desarrollar nuestra expresión a Él. O sea, sí es importante. O sea, de repente habemos algunos que somos así como medios monosílabos, ¿verdad? Sí, no, Y ¿cierto o no? A veces las conversaciones, ¿y cómo te fue? Bien. Ajá, sí. Y bueno, pues eso como que no es mucha comunicación, ¿no? ¿Están de acuerdo, hermanas? ¿Cuántos tienen un... No, ya, ¿verdad? Pero vamos desarrollando conforme pasamos tiempo con Él, conforme hablamos con Él. Nuestros tiempos de oración, pues es platicar con Dios, es conversar con Dios. A veces dentro de esa oración también es callar, escuchar. Él tiene más cosas que decirnos que nosotros a Él seguramente, ¿cierto? Pero bueno, es importante que desarrollemos nuestra oración al Señor, nuestra expresión, básicamente no nuestra oración, pero nuestra expresión, ¿sí? Y lo cierto es de que Dios no mide o Él no responde
porque se haya levantado una oración con una forma externa correcta, ¿sí? Pero van las dos cosas. En principio va la esencia y va la actitud con la que oramos. Eso es fundamental. Yo les debo decir esto. Eso es fundamental en esta oración que nosotros tenemos en lo individual, en lo colectivo para con el Señor. Es fundamental. En los primeros 14 versículos, ¿verdad? Que es en donde nos vamos a enfocar. El Señor enseña acerca de la oración, y estos versículos del 18, del versículo 1 al 14, incluye dos parábolas. Las dos tienen que ver con la oración, ¿sí? Una fue dirigida hacia los discípulos y la otra fue dirigida hacia los que confiaban en sí mismos, pero son dos parábolas. Vengan conmigo al versículo 1, del 1 al 7. Dice: también les refirió Jesús una parábola, fíjense bien, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sobre qué era la parábola? ¿Orar de vez en cuando? Siempre. Orar siempre es una actitud. Digan conmigo, actitud. Es una actitud. Estamos orando siempre. No es... Aunque es importante que apartemos tiempos, algún lugar, o sea, un espacio y un determinado tiempo para orar, eso es bueno y es necesario, ¿sí? Pero lo cierto es de que podemos estar bañándonos y estar dándole gracias a Dios, podemos ir manejando, podemos ir en el camión, podemos ir caminando e ir orando, dándole gracias a Dios. Me doy a entender. Voy a hacer esto, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Pues no, o sea, a ver, porque no le veo por dónde, o sí, ya tengo una idea, pero si es de ti, ¿por qué no me pones paz mejor? ¿Sí? A veces el hecho de estar orando pero esperando una respuesta también, a veces, les voy a decir algo, ahí les va esto, ¿sí? Muchas veces nuestras oraciones lo que reflejan, por un lado, es soberbia. Muchas veces nuestras oraciones reflejan incredulidad. A veces eso reflejan con la actitud que llegamos delante del Señor, porque a veces como que nada más llegamos delante del Señor a avisarle lo que vamos a hacer, ¿sí? Miren, ¿puedo poner un par de ejemplos? ¿Sí? Vamos a decir, me podría meter más para la cocina, pero déjenme, lo voy a poner así ligero, ya cada quien la agarra, ¿sí? Pero yo tengo muchas ganas de comprarme ese par de chanclas y tengo ganas de comprarlas. Y yo estoy, Señor, tengo muchas ganas de comprarme ese par de chanclas. Oh, Señor, cuánto deseo ese par de chanclas. Y es tu voluntad, pero yo deseo. Y no me espero al Señor que me responda, sino luego a veces platicamos con esa persona que se quiere comprar su par de chanclas. Oye, ¿y cómo vas con esto? Pues... no, fíjate que he orado mucho, es que ya oré mucho al respecto y me voy a comprar ese par de chanclas. Bueno, sí has orado, pero ¿qué te contestó el Señor? ¿Qué te dijo? Es que he orado mucho. Escuchen bien esto que les estoy diciendo, yo lo he tratado con pastores. Es que, hermano, tenemos tanto tiempo orando por esto. Y ahorita como que se ve ahí, le dije, no, espérate, estás empujando por una puerta que no es. ¿Y eso qué? Que hayamos orado mucho. ¿Qué? Que hayamos pedido mucho. Eso, la cantidad miren, aunque hayamos orado con mucha fe y mucho por algo que nosotros deseamos, eso no quiere decir que el Señor va a decir adelante. Tenemos que esperar respuestas. ¿Están aquí conmigo o no? Es orar, esperar. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. ¿Y cómo voy a saber
como me dice el Señor cuando me responde, pues pregúntale al Señor, ¿a mí qué me preguntas? Pero el Señor siempre sabe cómo hacerlo. Si alguien sabe cómo comunicarse, es Él. ¿Cierto o no? Pero tenemos que acercarnos en esa actitud. Ahora dice, hay una necesidad de orar. Digan conmigo, es necesario orar. En lo individual, pero también en lo colectivo, mis amados. La Escritura enseña acerca de la oración en lo colectivo también, de las cosas que debemos de orar en lo colectivo, en lo individual, pero en lo colectivo. Eso es algo muy importante. Ahí hace algún tiempo, no sé cuántos lo llegaron a ver. ¿Cuántos han escuchado de una ciudad que se encontraron allá en Asia Menor, en lo que ahorita es Turquía, que se llama Capadocia? ¿Sí? Que es una serie son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de túneles, ¿sí? Que uno lo ve por fuera y dice, aquí no hay nada, pero era una ciudad adentro, y ahí vivían y salían nada más a agarrar aire, o quién sabe, porque tenían un sistema de ventilación que mantenían una temperatura excelente allá adentro, ¿sí? Y viendo un documental de la ciudad de Capadocia, habían muchos creyentes en Capadocia, y se encontraban muchas cámaras donde se reunían. No había una mega iglesia, habían muchas cámaras muy similares todas, más o menos del mismo tamaño, pero con los mismos elementos. Se las voy a describir muy rápido. Era como un rectángulo, ¿sí? Y tenía al frente, pues una especie de altarcito, como una mesita de piedra, ¿sí? Había un espacio entre esa mesita y atrás había un bautisterio, como una pila, ¿no? Y tenía una escalera de entrada y tenía una escalera de salida. Y muchas pues pinturas, ¿no? Que estaban ahí, estaba pintado todo, pero los dibujos y las pinturas que tenían estaban en esta posición, todos así. Es decir, parados con los brazos abiertos y con el rostro hacia arriba. Así oraban. Sí, bien impresionante, ¿no? O sea, eso te deja ver, esta era la actitud, vamos a orar. Inmediato. Y ahí no tenían pianos y no tenían, quién sabe qué tenían, quién sabe cómo le hacían. Pero adoraban, exaltaban al Señor, entendían la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y eso es lo que dice el Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia, ¿eh? Fíjense bien aquí cómo menciona esto, ¿no? Lo importante, ustedes se imaginan tener jueces que en nuestro sistema, o sea, los magistrados, ¿verdad?, fueran gente temerosos de Dios, ¿sí? Y que respeten al hombre. En el milenio, hermanos, ya falta menos. Pero dice, bueno, el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda. Las viudas representan uno de los grupos más vulnerables, ¿sí? Si ustedes ven en la ley, lo primero que empieza a hablar en la ley no empieza con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una sinopsis, se puede decir, es un comprimido de toda la ley. Pero la ley empieza, cuida a la viuda y al huérfano y al extranjero, porque tú también fuiste. Fíjense, o sea, el Señor preocupándose, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, pero el Señor preocupándose por los grupos más vulnerables de la sociedad, las viudas, ¿sí?, los huérfanos y los extranjeros. Dice, cuídalos, protégelos, ¿sí? Entonces había una viuda en esa ciudad, dice, la cual venía a él, o sea, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién sabe qué problema tendría? A lo mejor le estaban tratando de quitar sus bienes, porque eso ocurría. A veces quedaba ya una viuda, a veces no tenía hijos o estaban chicos, ¿verdad?
y muchas veces se los quitaban. Llegaban, se la transeaban o las forzaban y se las quitaban las tierras. Incluso los fariseos hacían esos. No, pues échala acá para el Señor y el Señor te va a bendecir. Pues aquí está y toma. Y así hoy en día se han transeado a muchos también, como lo oye. Pero bueno, quién sabe cuál era el problema. Podríamos pensar que es ese o que le atropelló al burro, ¿verdad? O a su camello 4x4, yo no sé. Hazme justicia de mi adversario, dice, y él, o sea, el juez, dice, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, fíjense, reconoció, dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjense bien, o sea, era insistente la doñita, ¿verdad? Era insistente, y vengo por acá y hágame justicia. No, ahorita no estoy, ahorita no, pues díganle que no estoy, ¿sí? Y mañana, aquí estoy, necesito juez, necesito que usted tome acción aquí, yo no puedo hacer, me están despojando, por decir, ¿no? Juez, necesito que me haga justicia, miren, ¿cuál es la función de un juez? Es la impartición de justicia, es decir, es asegurarse de que la ley se cumpla. ¿Estamos? Esa es la función de un juez. Cuando se hace un juicio, ¿verdad? Tiene que llegar a un veredicto y después ese veredicto, bueno, todo tiene que ser hipotéticamente dentro de la ley y llegar delante entonces ya ya a la hora de que se va a emitir la sentencia y asegurarse de que esa ley se cumpla, ¿sí? Si es una restitución, lo que sea, pero tiene que asegurarse. Entonces le dice, juez, haz tu trabajo, que se haga justicia. Se veía que el juez sabía que ya tenía el pleito ganado ella, pero nomás, fíjense desde cuándo, ¿no, licenciado? Desde cuándo darle largas en los juzgados, y venga mañana y dentro de 3 meses y ya salió y se fue quién sabe para dónde, ya no está, y largas y largas y largas y largas. No es nuevo, son características de gente que no teme a Dios ni respeta al hombre. ¿Sí estamos aquí? Dice, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Le haré justicia. Le haré justicia, voy a aplicar, le haré justicia. Y hace una pregunta muy interesante el Señor, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hace otra pregunta, ¿se tardará en responderles? ¿Se fijan? Ahora, aquí no están pidiendo, no se está refiriendo a un par de chanclas. Dame lo que yo quiero, es que yo siento, es que yo creo que necesito esto. Se está refiriendo a cosas justas. Se está refiriendo a las cosas que están dentro de su voluntad, cosas que son justas, cosas que tienen que ver con el carácter de Dios. Sígame con esta reflexión. Usted sabe que físicamente el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento y qué es lo que ha hecho desde que ascendió hasta el día de hoy y estará haciendo hasta el día de su segunda venida? Va a estar ahí nada más. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función en este momento? Intercediendo por nosotros, rogando por nosotros. Le voy a hacer otra pregunta, otra reflexión. ¿Habrá peticiones del Señor Jesucristo que el Padre le niegue? ¿Usted qué cree? ¿No?
porque todas son justas. El asunto es, ¿qué le estará pidiendo por nosotros? ¿Qué estará intercediendo a favor de mí? ¿Cuáles serán las rogativas que el Señor Jesucristo está haciendo siempre sin desmayar, con insistencia y con humildad, perseverantemente? ¿Qué tipo de oraciones le pedirá al Padre? ¿Ah? Guárdalos, sí, pero o sea, ¿qué tal la formación del carácter? ¿Qué oraciones? Dice, porque luego se van del otro lado, ¿no? Dicen, no, es que todas nuestras peticiones, dice, porque en Cristo, en Él es sí y en Él amén. O sea, sí, amén. El asunto es, ¿qué oraciones son? ¿Qué peticiones son? ¿Qué rogativas son? Si yo como padre le ruego al Señor y le digo, Señor, tú sabes más que nadie que necesito ser un mejor papá, que necesito ser una mejor mamá. ¿Qué creen que dirá el Señor? Que necesito ser un mejor hijo, una mejor hija. Me falta, de repente, pero me falta, cualquiera que sea nuestra circunstancia. ¿Ustedes qué creen que el Señor diga? Sí, amén. Sí, es cierto, te voy a ayudar. Y ahí está mi espíritu contigo. Y ahí está mi palabra. ¿Sí? Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero a veces pedimos cosas que no tienen nada que ver. A veces pedimos cosas que se contrapuntean con lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Y eso puede ser en un ámbito muy grande. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Entonces, fíjense, la oración persistente nos enseña precisamente la necesidad de depender de Dios, ¿sí? El estar orando insistentemente nos acondiciona para recibir con gratitud lo que Dios nos da. ¿Usted le da gracias a Dios por lo que Dios le da? ¿Y lo que no le da? ¿Y lo que le quita? ¿Ah? ¿Sí? O sea, no es el propósito de la oración persistente, no tiene el propósito de enseñar que es el medio correcto para sacarle cosas a Dios de manera efectiva. ¿Sí? Va a haber un curso de oración, va a haber un seminario de oración. Pero a la oración, y si se pone difícil el asunto, mis hermanos, le metemos el ayuno, porque le ponemos la doble tracción. ¿Han escuchado eso? Y si está orando y no hay respuesta, pues mira, métele el ayuno. Y si ahí a Dios lo tenemos haciéndole manita de puerco, ¿verdad? Torciéndole el brazo ahí. Y el Señor, sí, ahorita te contesto. Pero ya no hagas eso. O sea, póngame atención en esto que le voy a decir. Yo no estoy diciendo que no oremos y que no ayunemos. Es importante. Pero eso solamente es un reflejo, y eso es solamente algo por devoción. No es una imposición, ni es para sacarle algo a Dios. Es como el ser generoso, que también va ligado a la oración. Si nosotros vemos allá en el Sermón del Monte, esa es una de las cosas donde se manifiesta una devoción a Dios, el ser generoso. Ahora, cuando nosotros vemos, o cuando nosotros estamos estudiando ahí las Escrituras, hay versículos que no sabemos aquí con respecto al dar, ¿cierto? O sea, dice, bueno, dad y se os dará. Aleluya. ¿Sí? Y Dios ama al dador alegre. ¡Ay, qué bien! Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, abundante. No, qué tremendo. El tema es de que luego se utilizan esos versículos no para ser generoso y dar, sino la motivación se convierte en doy para recibir, y eso ya no es generosidad. ¿Está escuchando?
Es como lo que está hablando de orar persistentemente. No es una forma, no es un método para sacarle cosas a Dios. Es algo, el estar insistiendo, 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 insistiendo. Habrá cosas que, bueno, así es. Habrá cosas que Dios pudiera hacerlo, pero si no lo ha hecho, Él sabrá por qué. Quizá no estamos listos para recibir eso. Es correcto lo que estamos pidiendo, está bien, pero no es el momento. O quiere desarrollar algo, quiere desarrollar nuestra fe. ¿Sí? A veces tenemos dificultades, tenemos cosas que, ay, ¿cuántos les pasa eso? ¿Sí? Ay, que dices, ya quisiera salir de esta, ya no veo lo duro sino lo tupido. ¿Sí? Ya no siento tanto trancazo, pero me siguen dando porque me sigo poniendo hinchado. ¿Sí me explico? Me sigo sangrando, me siguen dando. Pero hay una, no recuerdo textualmente, pero había una frase. ¿Cuántos han escuchado acerca de George Mueller? Era un inglés, él del siglo XIX, sí, el siglo XIX, que fundó orfanatos. Y él decía que él veía cada necesidad como la oportunidad para crecer en su fe. Y era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Si tiene la oportunidad de leer algo de la biografía de George Mueller, lo va a bendecir. A mí me ha bendecido. Vengan por favor a Mateo, el capítulo 7 del versículo 9 al 11. Este es un pasaje con ideas paralelas, ¿ok? En la conclusión que el Señor da. Porque sígame ahí con su vista. Pero las preguntas que hizo. Hay un juez injusto y el juez injusto por la insistencia respondió. Ahora, si Dios es justo, ¿no les va a responder? Si se está pidiendo por algo justo, ¿se va a tardar el Señor? ¿Sí? Ahora, aquí en Mateo capítulo 7, versículo 9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Digan conmigo, ¿cuánto más? Hace esta pregunta el Señor: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Que nuestros hijos nos pidan cosas que necesitamos, pues no les vamos a dar algo que les perjudique. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto o no? Si nuestros hijos necesitan algo, pues tratamos humanamente de hacer lo posible, ¿verdad? Y hacemos un esfuerzo para suplir esa necesidad. Y si podemos ser generosos, gloria a Dios. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuánto más al Señor? Si nosotros podemos hacer eso, que somos egoístas, ¿cuánto más el Señor? Que es cero egoísmo, absolutamente santo. ¿Sí? Entonces, en todo esto, en este pasaje, y sígame porque hay un par de premisas que yo quiero tratar aquí con ustedes que se aplican en la comparación al juez injusto que menciona aquí el Señor. Pero la primera premisa es: si el hijo pide pan, es decir, algo esencial para la vida, el padre no le va a dar una piedra, no le va a dar algo que se parezca a un pan, no va a engañar a su hijo. Si necesita comer, le da comida, ¿verdad? Y eso es el hombre siendo malo. Él sabe dar buenas cosas a los suyos, hasta el más terrible, el más sanguinario, hombre o mujer, ¿verdad? Porque hay mujeres terribles también. Pero luego con sus hijos, ¿son unas leonas? ¿O son unos leones? Y les dan buenas cosas y los cuidan. Hay otros que no, ¿verdad? Pero eso es incluso falta de afecto natural. Eso ya es algo que está mal, no solamente del corazón, pero aún de la cabeza. O sea, ya sin afecto natural.
¿sí? Es posible que nosotros, pues siendo malos sin querer, aún podamos dar cosas que no convienen. ¿Será posible eso? ¿Usted qué cree? Pero no es la intención. Si nuestros hijos tienen una necesidad, nosotros siendo malos, tratamos de dar buenas cosas, ¿sí o no? Por ahí se nos pueden salir cosas que no son. En nuestra ignorancia puede ser, sí, también. Pero la intención de primera mano va a ser suplir. Y la segunda premisa, entonces, con mucho mayor razón, pues el Padre Celestial no nos va a defraudar, no nos va a dar gato por liebre jamás. No nos va a decir sí, y ya cuando tú llegas ahí te va a decir, te la creíste, ¿verdad? O sea, no, Él nunca va a hacer eso, jamás va a hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, esto no significa que Él siempre nos va a dar todas las cosas que se pidan, ¿sí? Y repito, con respecto a esto, hay muchas enseñanzas que salen por ahí, Hay unas enseñanzas terribles. Hay unas enseñanzas, es el que yo lo digo y así es. Dios, hay un magnate guatemalteco, pues en esencia lo que enseña es que Dios está sujeto a lo que nosotros digamos, que si nosotros decimos, Dios lo va a hacer. En esencia eso es su enseñanza y no la estoy inventando. Entonces dices, a ver, espérame tantito, espérame, ahora sí que espérate, ¿sí? Pues, ¿cómo? Habrá cosas, muchas cosas que a lo mejor nosotros le pedimos al Señor y el Señor nos va a decir no, o nos va a decir, espérate, ahorita no, o nos va a decir, claro que sí, adelante. Sí me explico. Pero ahí es en donde entra nuestra confianza en Él, nuestra confianza en su soberanía, nuestra confianza en su omnisciencia, en su amor, en su gracia, en su misericordia, ¿verdad? Estoy pidiendo esto, que sí realmente lo deseo, pero si el Señor no veo que se abre la puerta y nomás me dice que no, pues no nos va a gustar. ¿Estamos de acuerdo? Luego no nos gustan. No nos gusta que nos digan que no. ¿A cuánto les gusta que cuando ustedes piden algo les digan no? A ver, ¿a cuánto les gusta? Pues a ninguno. Pero el Señor a veces lo hará. Y es ahí en donde nosotros debemos de aguantar la respuesta, ¿sí? Si oramos, aguantemos la respuesta, porque a veces el Señor nos dirá no. Y ahí dices, bueno, Señor, yo confío en ti, está bien, pues por algo es. No me era conveniente, ya, descanso en ti, me sigo moviendo, sigo para adelante. ¿Por dónde me voy? Y ya, tranquilo. ¿Sí están aquí conmigo? Y así pueden ser en muchos aspectos, y pueden ser buenas cosas las que estamos pidiendo. Pero el Señor por eso nos enseña a estar siendo persistentes. ¿Sí? Versículo 8. Dice, fíjense, os digo que pronto, de Lucas 18, el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, fíjense esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la última pregunta que el Señor les hizo? Hallará cuando venga, aquí cuando se refiere a cuando venga, ¿cuándo es? El día del Señor, su segunda venida. Y esto dice, hallará fe en la tierra, no lo está haciendo, no es una pregunta de que van a haber una ignorancia o qué. Aquí nos estaba preguntando Él si habría creyentes cuando Él volviera. No está preguntando eso. Él hizo la pregunta, escuche bien, para animar a los discípulos a la fidelidad en la oración, para que se mantuvieran orando. ¿Se fijan?
O sea, ¿van a estar orando hasta que yo venga? Les animo a orar hasta que yo venga. ¿Sí? Les animo a orar hasta que yo venga. Esta parábola es una buena lección que él sacó de un mal ejemplo. Un juez injusto. ¿Se fijan? Pero es una buena lección de un mal ejemplo. Versículo 9 en adelante. Tengo que meter velocidad porque ya estoy terminando la introducción. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué dice? Que confiaban en sí mismos. O sea, yo me justifico a mí mismo. No soy tan malo. No soy tan así. Pues mi esposo sí, o mi esposa, pero yo, no, mi compadre es terrible. Mi compañero de trabajo, no, ese es pariente del chupacabras. ¿Sí? Confiaba en sí mismo como justos. Fíjense bien, muy justos, dice, y menospreciaban a los otros. ¿Qué onda, no? O sea, nada que ver. Dijo también esta parábola, es así como que ya se voltea, ¿no? Les habla primero de este lado, bueno, no de que estos sean discípulos y sean fariseos, no se me esponjen. Pero da esa impresión, ¿no? Porque está hablando así con ellos y luego andaban 2, 3 por ahí, así como si ustedes que están allá, les quiero platicar algo, no se hagan, vengan para acá. ¿Ah? Y les dice, ya se me perdió aquí. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres? 2. Uno era fariseo. Fariseo quiere decir apartado, no eran guardadores de la palabra de Dios. Escuchen bien, eran guardadores de las tradiciones. Eso es muy importante. Y tenían mezcladas tradiciones, pero el Señor también les dijo, ustedes con su tradición invalidan la palabra. ¿Okay? No que algunas tradiciones sean malas en sí, hay tradiciones que son buenas. Pero cuando esa tradición invalida la palabra de Dios o cuando una tradición se eleva a mandamiento de Dios, eso es otra cosa ya. Y eso es lo que estos hombres hacían precisamente. Dice, y el otro, publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Cobradores de impuestos, considerados como traidores dentro de la nación. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, esto me llama mucho la atención lo que dice aquí, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba con él. A ver, ¿cómo está eso? Pero ¿qué es lo que oraba con él? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y luego así como que voltea y dice, ni aún como este publicano. Imagínate el publicano por ahí, ¿no? Lo ve así como que, ¿qué tienes, mano? ¿No? Y fíjese, o sea, él dice, yo no soy te doy gracias porque yo no soy malo como los demás. Y después empieza a cacarear, ¿verdad? Ahí empieza a exhibir las cosas buenas que hacía. Bueno, es bueno que un hombre no sea un ladrón, es bueno que un hombre no sea injusto, es bueno que un hombre no sea adúltero, ¿verdad? Es bueno que un hombre no sea un traidor a los suyos, ¿es bueno o no? Pero estaba confiando en eso para justificarse a sí mismo. Moralista, ¿sí? Y después dice cosas que están bien. Dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué hubo? Doy diezmos de todo lo que gano. No digan amén. Ahí nos podríamos meter en Honduras. ¿Verdad? O sea, a lo mejor no, ¿verdad? Este fariseo, pues doy diezmo de todo lo que gano.
O sea, son cosas, y dices, bueno, ser un cuate cumplido, ¿sí? Dice, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense. O sea, ¿de dónde creen que vienen esas de golpe de pecho? ¿Usted se acuerda cuando estábamos allá en la tienda de enfrente que decíamos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa? Ahí está, ya te la vas, ya casi, de ahí casi te persinas, ¿verdad? ¿Sí se fijan? O sea, ahí está, o sea, ahora él no le estaba haciendo así, o sea, esto era era un acto estaba compungido, tenía un dolor ahí en su corazón. Escuchen bien, lo único que él decía, sé propicio a mí, pecador. O sea, no tengo ni cómo defenderme, no puedo decir nada, no puedo hacer nada, no tengo manera de defenderme. Señor, si tú no haces algo, si tú no eres propicio a mí, yo estoy perdido. No me puedo defender, no tengo nada de qué agarrarme, reconozco mi condición. ¿Sí? Fíjense a dónde tenemos que llegar. Fíjense cuál es la actitud y cuál es la oración que Dios escucha, porque aquí adelante nos dice, versículo 14, os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿A quién justificó el Señor? Es decir, ¿a quién declaró inocente? La oración de quien escuchó. Ok, entonces aquí está enseñando cómo debemos de orar. La otra parte, ya vimos con insistencia, pero ahora ¿cómo es? Con humildad, reconociendo. ¿Sí? Pues cuando cometemos un error, cuando pecamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Defenderlo? ¿Justificarnos a nosotros mismos? O más bien, bueno, pues, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que el que encubre su pecado, o sea, no prosperará, ¿sí? Pero el que lo confiesa, alcanzará misericordia. Y bueno, ahí es cuando el Señor, miren, yo les voy a decir algo. El Señor no se asusta con nuestras metidas de pata. ¿Sí sabían eso o no? El Señor no le sorprenden. El Señor no le sorprende. El Señor no se pone nervioso. No es así como que, ay, nunca me esperaba esto de ti. ¿Sí? Él lo sabe todo. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que adoramos. Él lo sabe todo, Él sabe el principio desde el fin y el fin desde el principio. Todo. Esa es su omnisciencia, es un atributo de Dios. Él sabe, miren, Él sabe cuándo vamos a pecar. Si no, preguntémosle a Pedro en la Biblia. No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y le dice, ay, Peter. ¿Sí? Le dice, no, Pedro, cálmate. No, Señor, tú sabes que yo mi vida por ti. ¿Sí? No, Pedro, tranquilo. ¿Cuántas veces hacemos eso? No, Señor, ahora sí, mira, por el pececito que sí, le voy a echar ganas. Ahora sí, voy a llegar temprano, voy a estar ahí los miércoles, voy a estar y esto, y voy a hacer esto, y voy a acá, ¿Sí? A las primeras de cambio, ups, no pude, por lo que quieras. Si el Señor así como que, ay, qué sorpresa. ¿Qué le dijo Pedro? No, mira, tranquilízate, porque no va a cantar el gallo, ¿sí? Hasta que no me niegues 3 veces.
Ay, no, ¿cómo crees? Y kikiriki, algunos ya tenemos afónico al gallo, de tanto que negamos al Señor. Ya está. Pero eso no lo sorprende porque Él lo sabe todo. ¿Sí? Pero ¿cuál es nuestra actitud? Es en humildad, es decir, el versículo 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, y da la razón, porque cualquiera que se enaltece. ¿Quién se enalteció de estos dos? El fariseo, él se puso en alto. Bueno, el que se enaltece será humillado, es decir, será puesto en el lugar que le corresponde, hasta abajo. ¿Sí? Dice, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, el que se humilla es puesto en una posición que no merece. Es levantado. ¿Se fijan? Entonces, cuando llegamos delante del Señor, bueno, es reconociendo siempre, mis amados, nuestra condición delante de Él. Que no se nos pase eso. Sí, es nuestro Padre amoroso y lo adoramos y lo amamos, ¿cierto? Pero escuchen bien, es el Dios de toda gloria. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que demanda ser amado y que debe ser temido. Entonces, delante de Él nos presentamos, a Él es al que le pedimos, y lo podemos hacer con mucha confianza y con mucha alegría, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero debe de haber en nuestras oraciones siempre esa profunda humildad. Debe de haber siempre ese rasgo. Eso es lo que nos quería enseñar. Eso es lo que le quería enseñar en este momento a sus discípulos con respecto a la oración. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Ok. Entonces, para los discípulos del Señor es esta palabra: orar con insistencia y humildad. Sí, ser perseverante. Es que no he tenido esto, es que no he recibido esto, no he recibido esto. Bueno, ya el Señor sabrá en su momento. ¿Sí? Y esto, mis amados, yo sé que hay quienes luego lo ven y dicen, no, es que eso es pesimismo, hay que ser optimista. Pero, mis amados, no es así el asunto. No va por ahí. Nosotros podemos, miren, les voy a decir algo, un par de cosas, de peticiones que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que el Señor, ¿saben qué? Va a cumplir. ¿En qué momento? No sé. Pero hay un momento en que va a cumplir. Les pongo un ejemplo: sanidad por nuestro cuerpo. Aquí, hay un buen número de achacosos, ¿cierto o no? Y nosotros podemos estar orando: Señor, sáname, o sánalo, o sánala, y orar, imponer manos, y podemos estarlo haciendo todos los días. Yo le voy a decir una cosa: ¿sabe que el Señor va a sanar a esa persona? El asunto es cuándo. Pero les voy a decir algo: esa enfermedad va a llegar el momento en que ya no esté ahí. Ahora, cuando mucho va a tardar el día en que seamos glorificados. ¿O qué? ¿O cuántos se piensan ir al cielo? Bueno, ahí no va a haber enfermedad. Entonces, ¿contestará sí o no? ¿Ustedes qué? ¿Cómo la ven? Mis amados, es la perspectiva de Dios. Porque luego nosotros limitamos muchas de las cosas, muchos de nuestros enfoques al aquí y ahora. Aquí y ahora, tiene que ser aquí y tiene que ser aquí, y nos llegan con rollos, ¿verdad? De que no, es que ya el Señor ya pagó, ¿verdad? Y Él ya llevó en su cuerpo, ¿verdad? Las enfermedades y el dolor, y por su llaga fuimos todos sanados. Sí, pero ahí nos está refiriendo
a las dolencias físicas, ahí se está refiriendo a la llaga y al dolor por el pecado, por el efecto del pecado, porque nos seguimos enfermando, ¿sí o no? ¿Ves al apóstol Pablo con enfermedad? Sí, ves a Timoteo, pues también tenía problemas, pues todos llegan por alguna circunstancia, pero escuchen bien, Dios sanará, si no es en esta vida, pero si usted se piensa ir al cielo, ahí nos vemos. Pero ser persistente y no desmayar, no desmayar. ¿Qué es desmayar? ¿Cuántos han desmayado? A ver, levanten su mano los que han dado una azotón así sabroso. ¿Sí? Híjole, qué feo se siente, ¿verdad? Y ya luego no se siente nada. Pero, o sea, el desmayar está refiriendo a que se te acaban las fuerzas. ¿Sí? Que ya no tienes fuerzas para que te sostengan. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Persistentemente. Y cuando no tenga fuerzas, cuando siento que ya no tengo fuerzas, ¿qué hago? Sigo clamando y espero en Él. Y sigo orando y sigo esperando y sigo esperando y sigo esperando y sigo esperando. Y cuidando siempre y guardando el corazón, y ya con eso termino, guardando siempre el corazón. Y esto tiene que ver con esta otra segunda parte. Estoy en las conclusiones, ¿no? Primero, orar siempre, sin desmayar, insistentemente, ¿sí? Pero guardando el corazón, y eso es en un estado de humildad. Eso es en un estado de, pues, cuando hablamos del que se humilla a sí mismo, humillarse a sí mismo, no es tirarse al piso y decir, soy la pulga de una pulga, soy una llaga podrida, ¿sí? O sea, soy un hueso de mango chupado, no. ¿Sí me explico? O sea, nada de eso. O sea, humillarse delante del Señor no tiene nada que ver con alguna actitud de ascetismo, de que ay, me tengo que golpear para merecer y tengo que decir cosas, o sea, rebajarse o despojarse incluso de dignidad. No, yo no estoy hablando de eso. Humillarse es cuál es mi condición. Tomo la condición que a mí me toca, que me corresponde delante de ti, Señor. Eso es humillarse. ¿Sí? No voy a llegar así, ¿por qué? Pues porque eres Dios. ¿Sí? Y ya tengo, aunque me dicen, no, es que la Biblia dice que acérquense confiadamente al trono de la gracia. Sí, pero no es en esa actitud. Es confiadamente, me acerco al trono de la gracia, no tengo problema. Para con los hermanos también, pues ser humilde no quiere decir, ay, yo soy, repito, ¿verdad? Cualquier otra cosa por ahí. Si no dices, considera a los hermanos como a superiores. O sea, para que les sirva sin ningún problema, porque resulta que nosotros tenemos luego ese problema en nuestro corazón. Nosotros no tenemos ningún problema en servirle a alguien al que nosotros consideramos un superior. Pero si lo consideramos, aunque no sea, si lo consideramos inferior, ¿y yo por qué? No, nel. No, ¿verdad? Eso es se los dije en hebreo. Nel, no. No es cierto. Sí. Pero si los consideramos inferiores, no, ¿por qué? No, al contrario. Esa era exactamente la actitud que tenían los fariseos. Ese fariseo que mencionas ahí, menospreciando a los otros, ni como este. Ya con esta me despido, pero yo he escuchado al pastor Julio Márquez en más de una ocasión decir esto, y para mí yo lo agarro esto y es una lección importante para mí, y yo espero que lo sea para ustedes también. Pero él ha enseñado esto: piensa en qué problema no se arregla con humildad. Dime un problema que no se arregle con humildad.
El problema más grande que existía, que el hombre tiene, ¿cuál es? Es el pecado. ¿Sí? ¿Sí o no? Es un problema eterno. Tremendo problema. ¿Cómo se resolvió? Con el acto de humildad más grande que existe, que ha existido jamás. Siendo en forma de Dios, no reparó en eso, sino que se humilló. Se despojó de eso, no de su deidad, nunca dejó de ser Dios. Ojo, es una doctrina, la kenosis, ¿sí? Eso es una doctrina muy mala, muy mala, herética, ¿sí? Se despojó de su gloria y el Hijo de Dios se encarnó y tomó el lugar en el cuerpo de una mujer y se redujo, ¿sí? Y se limitó, se autolimitó al punto de llegar a estar del tamaño de un óvulo fecundado. El creador de todo y el sustentador de todas las cosas. Ahí. Y nació. Y no solamente eso, que eso ya es un bajón de Dios a hombre. ¿Sí o no? Ya es un bajón. Pero dice, todavía siendo hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. El problema más grande resuelto con el acto de humildad más grande. ¿Sí? Entonces, pues hasta aquí concluimos con esta enseñanza.